decía, buenas tardes a todos. Un placer poder hablar de Islam y diálogo interreligioso. Cuando hablamos de diálogo interreligioso, a ver, un segundo. Aquí, vale, disculpas, así lo veo bien. Pues nada, decía que cuando hablamos de diálogo interreligioso nos referimos no solo a diálogo entre creyentes con unas creencias y creyentes con otras creencias, sino también a personas no creyentes. Por eso a menudo se habla de diálogo interreligioso e interconviccional, de manera que unos que tengan unas convicciones o no convicciones, sus creencias, su religión, y otros que no las tengan, todos participan del diálogo. Es decir, hablaremos de un diálogo de todos con todos. Eso sí, relacionado con temas del ámbito de la religión, de la espiritualidad, y no, por ejemplo, una charla sobre fútbol, etcétera, etcétera. Es un diálogo de todos con todos, pero es un diálogo referido a temas que implica la religión. Diálogo interreligioso, la primera de esas tres palabras, diálogo interreligioso, la primera palabra es diálogo, es una palabra muy bonita que por un lado implica un vínculo, un encuentro, una unión. Diálogo hay una confluencia, pero por otro puede haber una distancia, una separación, una alteridad, puede haber una discrepancia. Es decir, que el diálogo engloba esas dos dimensiones, el unir y el separar, y ambas dimensiones están implícitas en el diálogo, diálogo que implica siempre intercambio. Es decir, uno para efectuar ese cambio, lo aconsejable es que uno esté abierto, dispuesto a depurarse, a vaciarse, a hacer silencio, a escuchar, porque eso es lo que le va a enriquecer en ese diálogo. El diálogo no se enriquece si las partes participantes en el diálogo ya saben lo que van a decir. Eso no es un diálogo, sino es una sucesión de monólogos. Por lo tanto, ese depurarse, ese presentarse vacío al diálogo es la primera condición para que haya un diálogo, que luego, una vez la persona sea abierto al misterio que la otra persona o que el encuentro puede suscitar, surgen cosas maravillosas, ¿no? Porque de lo inesperado es de donde suelen aparecer las cosas más maravillosas. Dialogar, atención, no es debatir. Como decía, no es una exposición de los discursos que uno lleva previamente preparados. Dialogar es una apertura, con lo cual en el diálogo es mucho más importante la escucha que el habla. Lo interesante del diálogo es lo que surge del encuentro, lo que se crea en el propio diálogo, sea un diálogo interreligioso e intergeneracional con personas de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, etcétera, etcétera. En esa pluralidad, en esa divergencia, lo enriquecedor de ese encuentro plural es lo que surge del propio encuentro. Esta es la gracia del diálogo, ¿no? Recordemos el noble Alcorán, por ejemplo, cuando nos dice que la palabra de Dios es insondable, que ningún ser humano no puede abastarla. La riqueza de este mundo tan inmenso hace que todas las perspectivas sean necesarias, a la vez que insuficientes, es decir, el estar abierto al punto de vista del otro, el estar a la escucha de otra perspectiva, está intrínsecamente relacionado con la actitud de los musulmanes, que están abiertos siempre a ese misterio, a lo que todavía no conocen, pero pueden reconocer, porque hay una apertura a lo que no se está, aquello a lo que no se está siendo consciente, se está abierto para tomar conciencia de ella, con el deseo, inshallah, de reconocer la realidad tal como es y no tal como la vemos. La segunda palabra del diálogo interreligiosa es la que más me gusta a mí, entre, porque inter significa ese vínculo que le veíamos a la palabra diálogo, pero inter no es solo el vínculo con el otro, la interrelación de todo con todo, sino enter también significa
interioridad, introspección, penetración hacia lo interno, con lo cual el diálogo, sea del tipo que sea, no es solo diálogo con el otro, sino también es diálogo con uno mismo. Al hablar con los demás se nos pone un espejo enfrente y nos vemos al expresarnos, nos reconocemos, nos aprendemos a conocer mejor entre nosotros, con lo cual diálogo interreligioso no es solo de una religión con otra religión, sino también interior a una religión. Lo primero que invita el diálogo interreligioso a hacer es una revisión de cada grupo, de cada tradición religiosa, hacer un diálogo intrarreligioso, con lo cual el diálogo entre religiones no está reducido al diálogo entre una religión y otra, sino es un diálogo intrarreligioso de una religión consigo mismo, y también es un diálogo de las religiones con el mundo, porque todo aquello que no se reconoce dentro de la religión también participa del diálogo, ¿no? La tercera palabra es religión, pero es una palabra que significa tantas cosas que casi no significa nada. Sabemos que para los musulmanes no es una palabra relevante porque nosotros creemos que el Islam es un din y un din es mucho más que una religión, pero en todo caso aceptamos la palabra religión porque en sentido amplio se puede usar. Entonces, entendemos el diálogo, entendemos las religiones y sobre todo entendemos que todas comparten una doble función, ¿no? De apertura al misterio, que es la dimensión vertical, que nos diría María Curbí o René Guénon, nos hablarían de una dimensión vertical, de apertura a la divinidad, de apertura a lo sagrado, y una dimensión de horizontal en la que todos somos iguales, todos somos criaturas, todos valemos uno, y en ese plano de igualdad sería la dimensión vertical, es una dimensión social, es una dimensión en la que todos somos participantes en calidad de hermanos, de vecinos, de familiares, de compañeros, de iguales, ¿no? Y entonces todas las religiones trabajan estas dos dimensiones, la espiritual y la social, podríamos decir así, y eso es lo que es una religión. Leyendo a Ibn al-Arabi, ese trabajo muy recomendable, Mundos Imaginales, Ibn Arabi y la diversidad de las creencias, escrito por William Chittick, es muy recomendable porque nos define cómo entiende el maestro, el gran maestro, las creencias. Las creencias, según él, son la forma como vemos el mundo. Nuestras creencias determinan nuestra mirada sobre el mundo. Tal como creemos es tal como miramos. Es decir, que en función de nuestras creencias vamos a ver el mundo de una manera u otra. Es decir, cómo interpretamos lo que nos ocurre depende de cuáles son nuestras creencias. Con lo cual, no existen creencias falsas, no existen creencias erróneas, lo que existen son niveles de interpretación. Todas las creencias son correctas en el sentido que son una manera de relacionarse con el mundo, son un punto de vista del mundo y por lo tanto indican una etapa en el camino del conocimiento de Dios. Si el camino espiritual es un camino de discernimiento de la realidad, de discernimiento de la verdad, las diferentes creencias son signos de estas diferentes etapas de ese camino. Por lo tanto, al hablar con personas con diferentes creencias, pues estamos hablando con otras personas que están en otro nivel de interpretación, en otra estación espiritual. Y no es que tengan razón o no la tengan, sino que tienen capacidad de una visión, de un plano de la realidad. Sabemos que el caminar espiritual consiste en desvestirse de esas capas de las cebollas para alcanzar el conocimiento de la verdad tal como es, no tal como nuestra visión, nuestro ego quiere hacernos creer que es, de forma que nuestras creencias son aquello de lo que tenemos que ir despojándonos para ampliarlas y abrirlas a la realidad
tal como, tal como es, ¿no? Cada persona que recibe el don de la vida es una criatura que forma parte del cosmos, y en ese cosmos, ese regalo que se le da, ese don que se le da, esa participación en el mundo, le permite ubicarse en el mundo en un punto de vista singular, verlo de una manera, poder verlo de manera crítica, singular, personal, y eso es lo que debemos corresponder, el haber adquirido ese punto de vista único. Cada criatura debe corresponder al mundo ofreciéndole precisamente la riqueza que se contempla desde este punto de vista. Entonces, perfeccionarse no es más que perfeccionarse no es más que el despojarse de todo lo artificial y quedarse con lo natural para ofrecerle al mundo aquello que realmente somos, ¿no? Como decía el gran maestro Al-Junaid, el agua muestra el color de su recipiente. En el Islam, el camino espiritual consiste en hacer una limpieza para que el ego quede despojado de cualquier autoría que le gustaría ostentar y se pueda ver de manera transparente, ¿no? El camino espiritual consiste en convertirse en transparente para dejar que la realidad se manifieste tal como es, ¿no? Pero ya sabemos que Dios se revela en todas las cosas, Dios se revela a través de todas las cosas, pero no queda delimitado en ninguna de ellas. Por lo tanto, Dios es siempre más de lo que podríamos llegar a contemplar, ¿no? Cada religión nos ofrece, siguiendo con Ibn al-Arabi, cada religión nos ofrece su propia terminología, las palabras nos permiten distinguir lo que creemos que es la realidad de lo que es realmente. Ya sabemos que el verbo divino es creador de la realidad manifestada, con lo cual las palabras de cada religión lo que sirven es para que la persona haga ese camino de despojamiento de lo que cree que la realidad es y lo que es verdaderamente. Por lo tanto, es muy importante que cada religión se presente con su propia terminología, que no se dé a conocer el Islam con otras palabras que no le son propias a la tradición, y lo mismo con todas las tradiciones. Una religión también es algo que fija unas instrucciones claras para que se realice ese camino de armonización con la realidad. Una religión tiene que ofrecer los medios, las herramientas, los métodos para realizar ese camino hacia la realidad tal como es. Las religiones también ofrecen una actualización respecto a la revelación anterior. Cada revelación actualiza el mensaje que se ha ofrecido en la revelación anterior. Y lo que las religiones no son, lo que las religiones no hacen por ti, por ejemplo, tu camino espiritual. La religión es una guía, pero no son una obligación. Es deber del discípulo, es deber del creyente realizar por sí mismo el camino espiritual. Una religión no realiza nada por ti si tú no lo realizas. Y las religiones tampoco no son completas, porque la realidad es infinible, la realidad es inabastable, y de esa realidad inabastable provienen las religiones, y a ella apuntan, las religiones apuntan, nos describen, nos definen, nos evocan esa realidad insondable, inabastable, pero no la contienen y no la agotan. Es decir, la ultimidad no es la propia religión, que muchos creyentes de muchas religiones se quedan con la religión y la ultimidad es solo Allah. Diálogo religioso, que no nos asuste el diálogo interreligioso. Diálogo interreligioso no es en ningún caso un sincretismo para fusionar diferentes religiones. Diálogo interreligioso no es en ningún caso la construcción, la articulación de una nueva religión. Tampoco es una feria o un mercado de religiones. Un diálogo interreligioso no es coger eso de aquí y eso de allá y construir una nueva religión, sino que más bien es descubrir el marco en que
los distintos conceptos y los diferentes temas de las diferentes religiones tienen lugar, ¿no? Es descubrir las diferentes cosmovisiones, los diferentes lenguajes, los diferentes métodos, los diferentes ritos, las diferentes prácticas, las diferentes creencias en sí misma, sin hacer de ello una feria o un mercado, y mucho menos relativizarlo o despreciarlo. El diálogo interreligioso no es un desprecio hacia las religiones, porque el diálogo interreligioso no es algo superficial, no es algo banal, sino tampoco es algo que se deba hacer porque es políticamente correcto hacerlo, sino que es algo, pues, algo más profundo. Además, es algo que no podemos evitar, que no podemos delegar, porque es una responsabilidad que hoy en día, en un mundo diverso y plural, en el que en todas las ciudades y en todos los pueblos de los países en los que habitamos hay diversidad religiosa, pues ese diálogo es una necesidad que no podemos evitar o delegar hoy en día. Diálogo interreligioso tampoco es el encuentro entre corrientes similares de diferentes religiones. No es buscar la afinidad en un sector determinado de otra religión. Tampoco es una práctica que haya que dejar que la practiquen las minorías como señal de respeto hacia ellas o para promoverlas. No, no, el diálogo interreligioso interpela a todo el mundo, a todas las corrientes, no solo aquellas que nos gustan, no solo aquellas que son minoritarias. El diálogo interreligioso es un diálogo de todos con todos. Si algún punto de vista queda oculto, es censurado o está pasando desapercibido, el diálogo interreligioso va a estar cojo, va a estar mancado de un punto de vista que es necesario porque tiene su aportación en esta realidad y tiene su razón de ser, tiene su sentido, y entonces escuchar todos los puntos de vista pues es imprescindible. Y finalmente tampoco es proselitismo, tampoco es propaganda. La actitud de propagandística en el diálogo interreligioso pues lo único que consigue es rechazo, ¿no? Cuando un participante en el diálogo interreligioso se le ve proselitista, pues se le ve el plumero, porque lo primero que hemos dicho es que hacía falta que hubiera actitud de escucha. ¿Qué actores participan en el diálogo interreligioso? He establecido tres tipos de actores diferentes. Uno es el de las autoridades espirituales, el de los representantes, el de los referentes espirituales. Otro nivel de diálogo interreligioso, otro tipo de diálogo interreligioso es el que se realiza entre académicos, entre expertos, entre eruditos, profesores, etcétera, etcétera. Y el tercer nivel, que creo que es el más importante, es el diálogo interreligioso que se da entre vecinos, el diálogo de base entre el vecino y otro vecino o vecina. Implica a todo el mundo y promueve la convivencia. Que ese diálogo interreligioso sea respetuoso y se haga de la mejor forma posible, de eso depende la convivencia, ¿no? Los referentes y los estudiosos pues pueden invitarnos a respetar a los demás, pero si no lo hacemos, la gente no va a servir de nada, ¿no? Es decir, que lo importante es no dejarlo en manos de nadie y todos sentirnos invitados a hacer diálogo interreligioso. Creo que la mayoría de las personas que estamos aquí, estando hablando de temas relacionados con el Islam en lengua castellana, lo que quiere decir es que ya hemos hecho un diálogo interreligioso, por lo menos con nosotros mismos, ¿no? Dentro nuestro hemos hecho un diálogo interreligioso y el diálogo interreligioso no es nada más que eso, no es algo que haya que dejar a Papa de Roma y al Dalai Lama y a las autoridades para que diplomáticamente lo hablen. No, no, el diálogo interreligioso es algo que nosotros debemos hacer. Bueno, para que no se nos tire el tiempo encima, podríamos decir que hay dos perspectivas o dos tendencias básicas en el diálogo interreligioso. Una es solo de tipo ético y fija un diálogo
de mínimos. El diálogo de mínimos se basa en la regla de oro, es aquella regla que dice no hagas a los otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Y entonces, pues partiendo de eso, pues se acerca la gente al otro, ¿no? Pero ese diálogo interreligioso es de mínimos, se basa en la ética, se basa en los derechos humanos, se basa en la cultura de paz, se basa en la interculturalidad y está muy bien, pero sabemos que los musulmanes aspiramos a algo más, sabemos que el Islam es una religión transreligiosa, el Islam es una religión primordial, que hubo un Islam anterior al Islam, que todos los profetas, lo escribe muy bien también Ibn al-Arabi en este libro llamado Los engarces de las sabidurías, en los que aparecen todos los profetas desde Adán hasta Muhammad enlazados en una silsila profética, y sabemos por lo tanto que Islam es la actitud fundamental ante la vida, ¿no? El abandono de sí para ofrecerse y llenarse de la realidad tal como es. Entonces los musulmanes aspiramos a un diálogo interreligioso de máximos, no de mínimos. Pero debemos entender cómo está el mundo. Todo está muy mal, hay muchas guerras, hay muchas crisis, hay mucha precariedad económica, ecológica, vecinal, a todos niveles, ¿no? Entonces, ese pequeño nivel incipiente en el que está el diálogo interreligioso, aunque sea de mínimos y solo nos pide el derecho, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la cultura de paz, etc., aunque solo nos pida ese respeto, esa regla de oro, y no nos pide querer a los demás, tratarlos de la mejor manera, no, solo nos pide no molestar, no increpar, no hacer lo malo, no nos pide un gran esfuerzo, pero sabemos, sin embargo, que ese diálogo interreligioso de mínimos pues puede convertirse en algo que dé sus frutos y donde el Islam tiene mucho que aportar, porque el Islam sabemos que todas las religiones provienen de profetas que han traído mensajes verdaderos, con lo cual el Islam no solo participa en el diálogo interreligioso sabiendo que es políticamente correcto participar y que debe estar allí como una religión más, sino que el Islam está allí como terreno en el cual practicar el diálogo interreligioso. Y por último decir que, bueno, que el marco en el que vamos a practicar seguramente el diálogo interreligioso nosotros en nuestros pueblos y ciudades es el marco laico, ¿no? Los estados aconfesionales, los estados laicos ofrecen algo que yo creo que es muy interesante, que es la oportunidad de que la gente se convierta al Islam o acepte el Islam o acepte su condición de abandono a Dios, de sumisión a Dios de manera libre. Sabemos que el Islam, también insiste en ello el Corán, sabemos que en el Islam no debe haber coacción en materia religiosa. El hecho de que nuestros estados no sean musulmanes nos permite practicar el Islam libremente y no por herencia o por razones políticas. Y aquí tenemos un ejercicio de libertad religiosa que es el que estamos practicando todos nosotros, ¿no? Y ese derecho a la libertad religiosa, que en principio se garantiza tanto en la Carta de los Derechos Humanos como en las constituciones de todos los estados del mundo, es un derecho que permite el que no se imponga ninguna religión y no se prohíba ninguna religión. Y ese marco de laicidad, ese marco laico en el que no se debe prohibir la religión y tampoco se debe imponer, puede ser bastante adecuado para que los musulmanes participemos del diálogo con otras personas con otras creencias, es decir, que la situación puede ser favorable. Es difícil practicar el diálogo interreligioso, pero es una oportunidad y hay que aprovecharla. Además, el mundo está muy necesitado de los valores que el Islam lo puede aportar, ¿no? El mundo está viviendo muchas crisis, como hemos dicho, y el Islam aporta esperanza, aporta una confianza en la divinidad, y la gente a veces busca la esperanza en solucionar los propios problemas, ¿no? Ecológicos, económicos, políticos, de conflictos bélicos. La gente busca resolver los propios problemas del mundo material en el mundo material. Y la esperanza que tenemos los creyentes, la esperanza que tenemos los musulmanes, no es la esperanza de que se arreglen todas nuestras
nuestros problemas, es la esperanza, la confianza que tenemos en otro plano de la realidad donde sí que hay una balanza impartiendo justicia. Confiamos en ese tipo de justicia, no en solventar todos los problemas, ¿no? Y vivimos en un mundo pues muy pesimista, muy nihilista y muy decadente porque no cree en esa otra dimensión de la realidad. Y esa aportación que podemos hacer pues va a ser muy enriquecedora y nuestros vecinos están muy necesitados de ellas, ¿no? Desde que surgió el positivismo, la revolución industrial, etcétera, etcétera, vemos que mucha gente solo cree en la dimensión material de la realidad, pero ¿qué ocurre cuando la gente solo cree en la dimensión, solo cree que la dimensión, que la realidad tiene únicamente una dimensión material? ¿Qué ocurre? Pues que paradójicamente esa materia se cuida mucho peor cuando el terreno, cuando la materia es cuidada por una tradición espiritual, sea un pueblo indígena, sea un convento de monjes, sea una sociedad musulmana, pues se preserva mucho mejor el planeta. La materia se cuida mucho mejor cuando es vista como algo más que mera materia, ¿no? Y yo creo que en el mundo de hoy, pues es importante que los musulmanes participemos en espacios de diálogo interreligioso para aportar esa esperanza y para aportar esa visión del mundo, entendiendo su sacralidad, entendiendo su teofanía, sabiendo que todo lo que vemos, todo lo material, todo lo que ha sido creado, no es otra cosa que la revelación de una fuerza divina que trasciende de mucho cada una de las cosas que vemos, y por eso es importante que participemos del diálogo interreligioso. Creo que me he extendido mucho la Sheima, pero lo dejo aquí y si hay tiempo para seguir conversando será un placer.